Hoy en el debate tenemos con nosotros a Enoc Martínez, director de la red de podcast Podcastidae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, a quien ya pudiste escuchar en el pasado capítulo, en una breve entrevista que le hice durante los Podcast Days. También está hoy aquí Roberto Ruiz Sánchez, quien ya nos ha regalado su presencia en otros capítulos de Pro Podcast. Roberto es un podcaster de Rancio Abolengo que nos habla de tecnología, cultura pop y algunas otras cosas en su podcast Disperso. Enoc, muy buenas. Muy buenas, Emilio. Y Roberto, muy buenas. Muy buenas. Me dice siempre mi mujer que no dejo a la gente saludar ni presentarse. Y me estoy dando cuenta de que tiene razón. Cuando hay veces que escribo los guiones y las presentaciones y paso por encima, presento a la gente y ya tiro para adelante. Bueno, vamos a debatir. La primera parte de este debate me gustaría... Es un tema muy manido para mí, yo lo he tratado muchísimas veces, incluso aquí en Promo Podcast se trató visionariamente, como he comentado antes en el podcast ya hace mucho tiempo, y es el tema de las transcripciones en Apple Podcast, ¿no? Que es como una especie de regalo que nos ha hecho Apple en esta última versión, en iOS 14.4, y a mí me extraña que lo hayan implantado, por supuesto. También me extraña, curiosamente, que no lo hubieran implantado antes, dada, digamos, la trayectoria de Apple en cuanto a accesibilidad de todos sus contenidos. Y también me extraña, digamos, la universalidad, ¿no? Porque yo de esto no sé mucho, pero estas transcripciones con inteligencia artificial, todo esto cuesta ciclos de proceso. Y los negocios de inteligencia artificial se basan en eso, ¿no? En cuánto te cobran por cada imagen que sacas de Elon Musk besándose con Mark Zuckerberg. O sea, básicamente el negocio es ese. Entonces, que aparezca de pronto Apple aquí aplicando transcripciones universales a todo el mundo por la cara, que dirían mis hijos, pues me resulta muy llamativo y, aunque yo soy fanboy, pero no puedo dejar de pensar que tiene que haber algo malévolo. Roberto, tú ahí seguro que coincides conmigo, ¿no? Bueno. Si no cuento contigo para una buena teoría de la conspiración, ¿con quién voy a contar? Vale, venga. Estamos en plan conspiranoico, pero de hecho es que ya me puse en plan conspiranoico en mi propio podcast, así que sí, yo también lo veo así. Al final, como tú dices, tiene un coste, y si ahí tiene un coste, tiene que tener un beneficio. Yo, por un lado, planteaba el tema de, al final, los podcasts hasta ahora han sido un pacto entre caballeros que tú ponías en tus feed, que estás diciendo palabrotas o que no, vamos, el explicit o no explicit, pero es que ya no hace falta. O sea, si ya son capaces de escuchar tu podcast, ya no necesitan que tú digas eso, ya son capaces ellos mismos de saberlo. Y si pueden saber eso, pueden saber muchas más cosas. Pueden saber de qué pie cojea este podcaster, utilizando mecanismos de extraer sentimiento, de extraer información a través de todo eso que han transcrito, o incluso poniéndonos más así, podrían alimentar una inteligencia artificial con la transcripción de todos los podcasts. De hecho, los tienen categorizados por temas y tal, no está mal categorizado. Mira, es curioso lo que dices sobre el tema del explicit, porque cuando todo esto salió en las primeras betas de iOS 14.4, yo entré al panel de creadores de Apple Podcasts, que es donde tú le dices a Apple si tú vas a aportar tus propias transcripciones o no lo vas a hacer, ¿no? Como optativa. Y me encontré que Emilcar Daily estaba marcado como explicit ahí en ese panel de control, diciéndome que había sido marcado como explicit por una revisión de Apple Podcast, y era un elemento que yo ya no podía cambiar. De hecho, no se cambia ahí. Es decir, tu podcast como explícito o no, donde lo marcas es en tu hosting. Eso va dentro del feed. Y simplemente en el panel de control de Apple, igual que otras muchas informaciones, te muestra en bonito, en una interfaz propia, lo que tu feed dice. Y me sorprendió mucho ver que estaban sobreescribiendo el mandato de mi feed, que es no explicit, por otra opinión, que es explicit, y además diciéndome directamente que eso era por mor de la propia de los moderadores, o no recuerdo, o del personal de Apple Podcast. Si hubiera sido otro podcast, no sé yo qué decirte, pero a mí no me suena que yo en Emilcar Daily sea especialmente deslenguado. Mucho menos para marcar un explicit, ¿no? A todo el mundo se le escapa alguna palabra malsonante, a lo mejor, pero
No lo sé. Pero fíjate, yo me alegra que conspires de esta forma, Roberto, porque no me lo había planteado así. O sea, realmente es que no tengo planteamientos al respecto. No sé si tú le has dado alguna vuelta enrevesada a todo este tema de para qué quiere Apple todas estas transcripciones que nos las está haciendo gratis. Yo es que quiero decir, hace tiempo que ya me temía esto. Yo ya lo daba por supuesto. A lo mejor no al nivel que ya hemos llegado. Pero yo la verdad es que cuando empecé en el podcasting, que tampoco hace tanto, 2019, yo ya suponía que esto, si no estaba pasando, era muy probable que llegara muy pronto. Simplemente por la maldad, en este caso no de Apple, sino de Google. Entonces yo ya suponía que por ahí iban a ir los tiros. Entonces realmente yo ya tenía la cabeza en ese sentido y entiendo que el hecho de que te marquen explicit con la cantidad de episodios que haces tú, Emilio, no puede ser que justo haya coincidido, que hayan escuchado el que justo se te ha escapado una palabra un poco más gruesa, ¿no? O han tenido que ir a un episodio concreto, que a lo mejor estaba marcado por una transcripción, no lo sé. Sí. Luego hay otra cuestión, como decía, y he comentado antes en el podcast, en la parte en la que estaba yo solo. Aquí en Promo Podcast, este tema de las transcripciones lo tocamos justo hace un año, cuando tuve como un capítulo titulado All You Need Is Web, y tuvimos aquí un invitado, Carlos Cámara, que aparte de hablarme pues, de la necesidad de una web para tu podcast y de otras muchas cosas, me apretó mucho las tuercas con el tema de las transcripciones, y desde entonces yo estuve haciendo estas transcripciones. Yo le decía entonces que no le veía mucho sentido a la cosa. Él me decía que es que yo era un mastuerzo y no tenía ni idea de lo que estaba planteando. Le hice caso, no obstante, porque tenía sus argumentos. Meses después volví a escribir en alguna parte, creo que en la newsletter, sigo sin verle el sentido a esto. Y 5 minutos después apareció Apple con su historia. Entonces, lo de Apple, más allá de darnos un montón de contenido a los que creamos contenido sobre la creación de contenido, ¿no? Pues ya aquí estamos, una vez más, ¿no? Hablando de este tema. Más allá de eso, es que sigo sin vérselo. O sea, claro, a lo mejor yo aquí tengo, digamos, un filtro brutal de cómo escucho yo los podcasts. Pero es que yo no me pongo los podcasts con la transcripción en modo karaoke delante. Vamos a excluir la accesibilidad, ¿vale? Eso por descontado, por supuesto. Pero en otras situaciones, o sea, es súper importante, es muy llamativo, pero o me pongo a teorías conspiranoicas, o es que no termino de verle realmente la historia a todo esto, por lo menos al volumen, digamos, que se le está dando y con el esfuerzo que mucha gente está haciendo al respecto. En mi caso, yo lo veo como SEO, puro y duro. Sí. Como método de búsqueda o sea, ya está. El hecho de que, igual que las imágenes, que cada vez van teniendo los alt o las descripciones, que puedas buscar imágenes, o pues exactamente igual con los audios. Que el contenido pueda ser buscado, pueda ser encontrado, igual que un texto. No le encuentro otro sentido y me parece suficiente. Sí, pero ¿y eso a dónde nos lleva? Quiero decir, yo recuerdo que había tiempos muy pretéritos, Roberto a lo mejor se acuerda, cuando soñábamos con que Google nos iba a sacar de la pobreza, ¿no? Y que en algún momento, de forma mágica, Google iba a indexar los podcasts y entonces la gente nos iba a encontrar. Y entonces todo el mundo nos iba a escuchar. ¿Tú te acuerdas de aquello? Sí, pero también me acuerdo que en ese momento también saltaban las voces críticas o las voces discordantes avisando, oye, que eso sí puede ser, pero daros cuenta, en el momento que eso pase se acabó la libertad. Parte de la gracia del podcast es que aquí hablamos de lo que queremos y que como no está indexado es relativamente difícil de encontrar. Y eso es una cosa que ya no ocurre. Ahora va a ser posible encontrar cualquier cosa en un podcast. Fíjate, yo en su momento anteponía un argumento, decía, vale, muy bien, nos van a encontrar gracias a Google y un montón de gente por fin nos va a encontrar y va a ser todo maravilloso. Pero ¿y los blogs? Quiero decir, los blogs ya están ahí en ese formato encontrable. No veo yo que escribir un blog sea automáticamente
un equivalente de enriquecerte, gozar de popularidad, ¿sabes? Entonces, si ya hay quien ha pasado esto por delante, ¿por qué a nosotros nos va a ir de forma distinta? Nunca entendí ese punto de vista sobre este tema de que los podcasts se puedan indexar desde el punto de vista del SEO. Claro, en mi caso, como los podcasts que suelo hacer son de ciencia, son de medio ambiente, yo hay algo que suelo hacer, que es poner las palabras más específicas posibles. Y si hay una palabra muy compleja que solo conocen 4 personas, la voy a poner. Precisamente por eso, porque cuando haya una búsqueda, vamos a estar esos 4 y yo, ¿vale? Claro, a lo mejor en otro tipo de podcast no tiene tanto sentido, pero para mí, en el sentido de que si alguien está buscando la reproducción de no sé qué especie ornitorrinco blanco, que obviamente no existe, me había ilusionado. Pues quiero que me encuentre, porque efectivamente no estoy hablando de temas ni explícitos ni en principio conflictivos. En principio. El problema es que si esas palabras son particularmente raras, aunque ha mejorado mucho el tema de la transcripción, a lo mejor ese ornitorrinco acaba traducido como un osorrino, ¿sabes? O sea, que te sale el tiro por la culata en este caso. Pero, no sé, yo es lo que digo, yo no veía ese interés en hacernos rico. En todo caso, el que se va a hacer rico es el del otro lado. Y el que va a obtener la información es el del otro lado. O sea, va a ser el Google, el Apple o quien sea de ese lado el que va a obtener un montón de información de forma gratis, como hacemos tantas cosas los podcasters por el bien de nuestras amadas empresas gigantes. Sí, con lo que dices ahora con respecto a las búsquedas y a las transcripciones, yo había pensado, bueno, pues esto puede ser una oportunidad, puede ser incluso un premio para los podcasters vagos, ¿vale? Para aquellos que durante todo el podcast de grabación hemos ido prometiendo, esto va a estar en las notas del podcast, lo voy a poner ahí, vais a tener toda la información y luego no hacemos nada en absoluto, pues es una oportunidad, por así decirlo, de que ellos mismos se generen ese conocimiento, ¿no? Es decir, ha dicho esto, voy a notas del podcast, no lo ha puesto, maldito perro, voy a hacer la búsqueda en la transcripción a ver si lo encuentro, pero claro, tú, Enoch, hablas de lo que hablas y Roberto y yo también hablamos de lo que hablamos. Hay muchas cosas que no acaban bien transcritas. Y Roberto porque tiene un acento castellano encomiable, al igual que tú, pero yo hago lo que puedo con mi acento del Valle de Ricote. Y estaba dudando si era yo. Bueno, Vale. vamos a ver porque... Bueno, a ver si vuelve. Menos mal que has hablado, porque... que nos hemos quedado congelados, ¿verdad? No, te has caído tú solo. Dile a los chiquillos que dejen el Netflix. Sí. Están ahora ahí a tope. Hola, Play. Hola. Dile a los Hola. chiquillos que dejen la Play. Sí, no son los chiclillos. Luego haré algún corte por aquí. Esto es una aplicación que yo tengo, que me gusta mucho, que detecta cuando la conectividad al ordenador proviene de un dispositivo móvil y entonces te corta algunas... ¿Estás con el móvil? No, que va, que coño, estoy aquí a wifi limpio. Bueno, a no ser que esté haciendo alguna cosa rara, no, estoy en mi wifi. Entonces te corta recursos, ¿no? O sea, cuando tú estás conectado con el ordenador a través del teléfono móvil, directamente lo bloquea todo. Y tú tienes que ir dando permisos. No, quiero que funcione Safari, quiero que funcione tal, Sí. no sé cuánto. Y no sé por qué se estaba activando y estaba bloqueando cosas. Me ha dado por ahí. Entonces, como no voy a entrar en discusiones con esa aplicación, lo que he hecho ha sido cerrarla por completo. Tenemos un día bueno, venga. Y ya está. Pues eso, decía que puede ser esa, digamos, una opción, ¿no? Porque básicamente lo que yo quería preguntaros en esta primera parte del debate es una utilidad obvia, ¿no? Una killer feature de esto para todo el mundo. Y una de esas puede ser el andar buscando, pues eso, en las notas del podcast, qué es lo que han dicho antes, que no lo he escuchado bien y que este perro no ha puesto, no lo ha dicho, no lo ha dejado por escrito bien puesto. Pero claro, si hablamos de cosas de tecnología, si hablamos de drivers, si hablamos de bichos extraños, si hablamos de todo eso, al final no va a resultar nada. En Bacteriófagos, que es un podcast de ciencia que está en Emilcar FM, cuando nos mudamos a rss.com, que también incorpora transcripciones, le dije a Carmela, no me estás transcribiendo nada. Entonces me dice Carmela muy ofendida, no, perdona, pero es que yo le he dado y me ha salido
aprobar transcripción a publicar y no la he aprobado. Digo, pero ¿y esta displicencia? Dice, pues porque digo un montón de palabras chungas, claro, imagínate, en cualquier podcast de ciencia, y no las estaba transcribiendo bien. Y pensé yo, que si andamos con estos remilgos no vamos a ir a ningún lado. Yo básicamente lo único que corrijo, quizá sea un poco egocéntrico, es Emilcar y Emilcar Daily. Porque cada intento de transcripción es más estrambótico que el anterior. Y solo corrijo esas cosas, las demás las dejo porque es que, si no, se está duplicando el tiempo que tarda en producir un podcast. Mira, a mí me pasa exactamente igual, Emilio. Yo también estoy en RSS ahora a partir de hace un par de meses. ¿Y te crees que yo no había aceptado las transcripciones? Le había dado al primer paso y no había hecho la aceptación. El segundo. El segundo. Y mientras hablábamos, estaba aceptando los de este año, ¿vale? Pero obviamente no he entrado a cambiar. O sea, en el primero me he dado cuenta de que Nock no lo había escrito bien, obviamente, Sí. pero ya me he olvidado. Digo, no. O sea, déjate. No voy a andar aquí corrigiendo esto. Mira, si dentro de un tiempo lo hacen mejor, pues genial para todos. Pero no puedo estar corrigiendo todos los episodios, que yo también hago un daily. ¿Tú estás haciendo transcripciones, Roberto? Sí, yo las hago a mano. No. Pero no amanuense, ¿vale? Cuando digo a mano, quiero decir que las hago directamente con Whisper en mi ordenador. Uh-huh. De hecho, mi ordenador no es ninguna maravilla y, por ejemplo, una transcripción de un podcast de 15 minutos se tira 1 hora, básicamente, en hacerla con la red neuronal de tamaño medio, ¿vale? Ajá. Si uso la red neuronal de tamaño básico, nada, se tira 4 minutos. Así es la diferencia, ¿vale? Uh-huh. Es mucha diferencia. En realidad, la razón de la diferencia tiene que ver sobre todo con el tamaño de la tarjeta gráfica, ¿vale? La memoria de la tarjeta gráfica. En el caso de cuando uso la básica, me cabe dentro de la memoria de la tarjeta gráfica y eso hace que vaya súper rápido. Y cuando uso la media, no. Vale, vuelvo al tema. No, yo ya te digo, lo hago así a mano y obviamente falla bastantes cosas, sobre todo cuando uso la básica. He comprobado que con la red neuronal de tamaño medio funciona mucho mejor, pero es mucho más tiempo. Entonces lo he dejado en básica y si algún momento alguien se me queja, lo veré de cambiar. Pero es que nadie se me ha quejado, realmente. Entonces yo creo que con eso ya vale. Y luego lo otro que quería comentar es, has hablado del tema de las notas. No sé si vosotros habéis probado a pasarle la transcripción a una inteligencia artificial y que os prepare las notas del programa. Porque a mí personalmente es algo que me da muchísima pereza el tema de las notas. De hecho, en la antigua historia del podcast de Disperso, había un episodio que se llamaba Nadie se lee las notas de los podcasts. El caso es que si hoy en día miras las notas de los episodios, vas a detectar rápidamente cuál es el que está escrito por la inteligencia artificial. Porque es el más largo de todos, básicamente. Pero bueno, es una de las posibilidades que tendrías utilizando la transcripción, ¿vale? Que la inteligencia artificial te prepara un resumen y luego tú ya lo tocas y lo dejas correctamente, ¿vale? Porque ya sabes que estas cosas siempre necesitan la participación de un humano. Uh-huh. A ver, yo sí lo he probado. Yo ya he contado que bueno, las transcripciones las he estado haciendo con audiotranscripciones.com, que es un servicio de Robert Menetray, que también ha venido un par de veces aquí al podcast. Es un servicio muy orientado al vídeo, curiosamente, porque muchas de las funcionalidades que te ofrece tienen que ver con el vídeo, pero también, claro, por supuesto, con el audio, porque Robert pues, es podcaster. Entonces, pues sí he probado a hacer las notas del programa y ocurren cosas muy distintas. Hay veces que centra las notas del podcast a lo mejor en los 4 o 5 primeros minutos. Con lo cual, pues tiene como una versión muy parcial de lo que está ocurriendo. Porque a lo mejor yo, en los 4 primeros 5 minutos de un podcast, lo que hago es una retrospectiva del asunto, ¿no? Imagina que Apple le vuelve a hacer no sé qué perrería a Epic. Y yo me voy al podcast y no voy a contar todo desde el principio porque nos dormimos, pero sí cuento las 3 últimas 4 cosas de los últimos meses, antes de desarrollar lo último que ha pasado. Pues el resumen se basaba en esa primera parte. Entonces, claro, no era bueno. Y luego había otra cosa enervante, y es que añadía URLs. Sí, ¿Qué yo... se inventaba él? A ver,
Yo al principio me emocioné mucho porque pensé que eran URLs buenas, pero luego me di cuenta de que había algunas que se inventaba. Es decir, yo hablaba, por ejemplo, de que en la web de soporte de Microsoft tienen las explicaciones de cómo configurar una cuenta de niño dentro de tu familia Microsoft, ¿no? Dentro, igual que hay en Google y en Apple, etcétera, y me voy a las notas del podcast y me encuentro una ristra de enlaces que algunos de ellos funcionaban y otros eran pura fantasía. O sea, la estructura, tú veías el enlace y era como lógico, ¿no? O sea, algo en plan support.microsoft.com/es/ no sé cuánto, y dices tú, qué maravilla. Pero por otro lado piensas, no se supone, aquí ahora mismo estoy un poco atrasado, no se supone que ChatGPT, que al final es el fondo de todo esto, no tiene acceso a Internet. ¿O esto ha cambiado ya y yo no me he ChatGPT sí enterado? que tiene acceso a Internet. Otra cosa es que pagues por ello. Ah, vale, La vale. versión gratuita es la 3.5, tiene una... simplemente tenía hasta junio de 2021 o algo así. Ujú. Y no tenía acceso, pero sí, mismamente si lo utilizas desde Bing, el navegador el buscador Sí, de bueno, Microsoft, claro. tiene acceso a Internet y está usando lo mismo. Mm. Yo es que en mi caso no utilizo, o sea, no utilizo inteligencia artificial, lo utilicé una vez, o sea, al principio con algún servicio de estos online y los resultados fueron bastante catastróficos. Entonces, porque hace unos resúmenes que encima como mis podcasts a veces son bastante enrevesados y son temas que tampoco entiendo que no son fáciles y a mí me gusta mucho la ironía y bueno, ciertas cosas que sacaba unos resúmenes que no tenían ningún sentido, pero ningún sentido. Entonces a mí me decepcionó un poquito bastante y no lo estoy utilizando. A mí también me ocurría que me metía en el resumen del podcast la promo. Ah, claro. Bien, o sea, lo que tocara, el anuncio, la publicidad que me hubieran contratado o la promo de suscríbete a Como Weekly, podcast, suscríbete a tal, y además lo entrelazaba todo de una forma como muy elegante, ¿no? Que me gustaba, pero no era procedente. No era procedente porque es que no... Y luego, que esto se lo dije a Robert en algún momento, lo que más tiraba para atrás era el tono triunfalista. Estamos aquí con un nuevo capítulo. Como por fin ha vuelto, oiga, si esto es un diario y se saqué otro ayer. Claro, Entonces, yo no sé Robert ahí cómo lo está haciendo, pero lo que comentas es tema de lo que ahora llaman prompt engineering, ¿no? Lo de, pues dependiendo de cómo prepares el prompt, le dices, oye, al principio va a haber un anuncio, de esto no lo incluyas en esto, ya después viene el tema principal, no sé cuánto, y también le dices, házmelo, escríbelo con un poco de ironía, con no sé qué, déjalo en el aire, deja suspenso, pan, y más o menos te hace las cosas. Pero, pero lo que decía, por un lado, ni es perfecto, se inventa cosas y siempre necesita la revisión de una persona y un trabajo. Mi punto de vista del tema de las inteligencias artificiales, ahora y espero que más adelante, es que pueden servir para aumentar para nuestras capacidades, para facilitarnos la vida, pero tiene que ser eso, una extensión, una ampliación, no una sustitución. Claro, y además es que en mi caso con las temáticas que yo utilizo, o sea, se supone que son podcasts de ciencia. Yo no puedo dejar que se invente nada. Obviamente. Porque sí, no debes, no debes. no debería. Entonces, claro, si yo para hacer un podcast de 5 o 10 minutos diario, como es el que hago, me lleva una hora de trabajo, yo no puedo dedicar 10 minutos más o 5 minutos más a pásalo por la herramienta, luego revísalo, luego pásaselo al hosting y ya lo puedes subir. ¿Y entonces qué haces con las transcripciones automáticas de Apple Podcasts? No tengo ni idea. Claro. En Apple no he entrado. Yo al estar Porque haciendo tú puedes controlar las que tú haces, Claro. pero Apple va a hacer las suyas. Entonces, esta prudencia que tú estás teniendo, al final puede no tener al final esa correspondencia precisamente porque hay alguien que ha dicho, tú no la haces, pero no te preocupes, que ya las hago yo. Claro, pero yo entiendo que una cosa es que hagas un error de transcripción y otra cosa es que te inventes lo que he dicho. Ah, claro. O sea, una cosa es que hayas transcrito, que yo tampoco haya pronunciado bien y no se haya entendido lo que sea. Y otra cosa es que tú estés en una inteligencia artificial que esté haciendo un resumen y que le dé la vuelta completamente a la argumentación o diga cosas que no tienen nada que ver. Sí. Roberto, ¿decías? No decía nada, pero sí que estaba pensando, a cuenta de lo que estabas diciendo ahora,
que hemos hablado de que tenemos la transcripción, una vez que tenga la transcripción Apple puede hacer un mogollón de cosas con ello. Hablábamos antes del tema de que pueden comprobar si dice esta cosa o dejas de decirlo para poner explicit, pero igualmente pueden utilizarlo para categorizarte, por ejemplo. Ahora mismo también otra cosa que les pasamos en el feed es donde creemos nosotros que va nuestro podcast. En la categoría tal, la categoría cual. Pero ya no les va a hacer falta. La inteligencia artificial, una de las cosas que hace muy bien es precisamente categorizar, sacar patrones y a partir de ahí obtener un resultado. Pueden decidir que, vale, tú me has puesto que eres de ciencia, pero aquí me pasas todo el día hablando de recetas de cocina, macho. Yeah. Pues en algunos casos eso vendría bien, ¿eh? Porque muchas veces la gente se categoriza en los sitios más inusitados. Mira, por terminar un poco de hablar de esto y para alimentar teorías de la conspiración, cuando entras al panel de Apple Podcasts para ver tu podcast, con tu cuenta de podcaster de Podcast Connect, la transcripción no es un opt-in. La transcripción, por así decirlo, es obligatoria. O sea, lo único que tú le puedes decir a Apple es si quieres que mire tu feed para el caso de que tú hayas incorporado tus propias transcripciones. Pero tú no puedes evitar que Apple transcriba tu podcast. Y de hecho, exacto, ahí lo has dicho bien. Tú no puedes evitar que Apple transcriba tu podcast. El hecho de que tú le digas, oye, a la hora de mostrar las transcripciones al usuario, usa las mías, no significa que ellos por su lado no estén haciendo las suyas. ¿Vale? Porque de hecho creo recordar, no sé si al final cómo ha quedado el tema, de que se guardaba en la capacidad de decir, tu transcripción a lo mejor no es muy buena, ¿eh? Vamos a poner la nuestra. Bueno, lo que dice aquí la opción es mostrar las transcripciones que he proporcionado o las transcripciones autogeneradas por Apple si no se ha proporcionado ninguna. Es decir, lo que da a entender la frase es que si yo llevo una transcripción, es la mía la que va para adelante. Sí, ya veremos. También es curioso que ellos anunciaron desde el principio, que como he comentado, ya digo antes en el podcast, que todo esto iba con el tag de transcripción, bla, 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 Sí. Pero durante la fase beta no ha estado disponible. Es decir, durante todo el periodo beta, en que iOS 14.4 y los otros sistemas operativos han estado en beta, todas las transcripciones que veíamos eran exclusivamente las que hacía Apple. Ya cuando salió la versión definitiva, entonces sí, ya le dieron al botón. Pero se ve que lo que les interesaba de la beta era que su chisme corriera. ¿Vale? Sí, porque lo de pillar tu feed, eso ya sabe, que sé cómo se hace, ¿no? Yo me interesa más bien lo otro. Lo que te decía, alimentar su inteligencia artificial. Además, lo que hablábamos, lo que has dicho ahora mismo, el tag podrían haber hecho perfectamente un iTunes and 2 transcription, pero utilizaron el tag de Podcasting 2.0. Así que podemos decir que Apple Podcast es una aplicación de podcast 2.0, ¿no? Sí, vamos a hablar de eso ahora porque... bueno, porque este tema a mí... Ya por darle un montón de vueltas, ¿no? a todo este tema de estas teorías de la conspiración que nos estaban montando. Y es que efectivamente la comunidad de Podcasting 2.0 pues prorrumpió en hurras y en bravos cuando escucharon este anuncio y además cuando escucharon lo bien que estaba planteado, ¿no? No, vamos a usar esta etiqueta, es decir, nos estamos ciñendo a este nuevo estándar que está surgiendo. Abrazar Podcasting 2.0 por fases no es nada inusual, es decir, Podcasting 2.0 supone un montón de cosas y hay hostings y aplicaciones y un montón de servicios que cogen unas sí y otras no. De hecho, si te vas a la web de donde todo esto se está cociendo, que es podcastindex.org, el buscador que tienen te permite marcar los tags que tú buscas para que tú puedas hacer una combinación de quiero buscar aplicaciones, hosting o lo que sea, y en el otro eje que soporten esto, esto y esto. Porque claro, la gente que está detrás de eso es consciente de que no todas estas funcionalidades son igual de fáciles desde el punto de vista técnico de aplicar y que, bueno, pues por otro lado, que estén ahí disponibles, no todo el mundo las abraza con el mismo entusiasmo. Entonces, claro, yo la sensación que tengo es que esta adopción de Apple Podcast, de esta funcionalidad de Podcasting 2.0, supone técnicamente la muerte del resto de etiquetas. Es decir, es tan importante y tan grande el volumen de Apple que puede acabar por equiparar Podcasting 2.0 a las transcripciones, como los productos
comerciales muy famosos, mucha gente no se come un yogur, se come un Danone, aquí en España, ¿vale? Independientemente de que luego ese yogur realmente no sea de marca Danone. Pero hay muchas casas donde se habla de un Danone, de un donut o de pan Bimbo. Cuando esos son marcas, ¿vale? No es pan de molde, etcétera, tal. Y yo tengo la sensación de que puede pasar algo parecido. Es decir, que esto sea un gran empujón y que muera aquí. ¿Por qué? Porque el resto de etiquetas de Podcasting 2.0 a Apple no le hacen ninguna gracia. O sea, no están enfocadas con su modelo de negocio en absoluto. Cuando os planteé esto, os quedasteis los dos como ahora, mirando un poco al cielo, ¿no? Cuando os pasé la nota diciendo la adopción por parte de Apple Podcast de una característica de Podcasting 2.0, como son las transcripciones, puede suponer la muerte del resto de etiquetas. Y pensasteis, hoy no ha desayunado bien, ¿o qué le ha pasado? Y ahora os habéis quedado un poco similar. No, yo lo veo desde otro punto de vista. A ver. El tema, tú lo planteas desde el punto de vista de, bueno, pues eso, Apple hace esto y como la gente solo ve a Apple, dice, bueno, pues esto es lo que hay. Vale, yo más bien creo que Apple podría perfectamente haber hecho su propio tag iTunes.podcast. Sí. Pero Apple está un poco escocida, y aquí esto obviamente teoría de conspiración, en el sentido de que últimamente le están dando por todos lados, Europa, etcétera, le está obligando a abrir ciertas cosas. Ya no es el Apple que puede poner su posición dominante por encima de todo lo demás. Entonces, en este aspecto es un aspecto pequeño en el que puede decir, mira, no estamos forzando a los demás a hacer lo que nosotros queremos, sino que, mira, hemos adoptado un estándar adoptado en la industria y, por lo tanto, pues nada, somos un player más del tema del podcasting. No puedes obligarme a cambiar mi aplicación de podcast porque no siga lo de los demás, porque mira, estoy siguiendo lo que hace todo el mundo aquí. Bien traído, pero conociendo yo, o sea, con los cabreos que llevo cogidos este último mes, con el tema del cumplimiento de la DMA, o sea, yo no me veo ni a una sola, ¿sabes? Ni el cocinero de la sede más pequeña de Apple tiene este pensamiento tan aperturista. Hay un problema. Tú hablas de temas de abogados y yo creo que en la parte de podcasting seguramente haya más ingenieros que abogados. Yeah. Y esta es una forma de pensar más ingenieril que abogados, por decirlo así. Y además ocurre una cosa también que, digamos que aunque la adopción mayoritaria de la industria pueda ser lo que marque Apple, en informática ocurre algo que es muy normal, que haya disidentes que sigan durante años y décadas otros formatos, otros contextos, otros estándares. Y, podemos hablar de Fediverso con Mastodon, que Mastodon pudo ser el año pasado con los desvaríos de Elon Musk que hayan tenido más incremento, pero no es nuevo. Y este tipo de redes no son nuevas. Y llevan mucho tiempo. Entonces, el hecho de que aunque Apple lo convierta en mayoritario y se olviden ciertas etiquetas de 2.0, va a haber siempre players que van a seguir con ellas. Y siempre habrá tanto hosting como reproductores que las adopten y las lleven en su core y no las olviden. Porque, quiero decir, no va a ser algo que va a impedir. Espero. Ahora que lo he dicho ya me ha dado miedo. El problema es que a mí no me sirve de nada que yo esté poniendo, por ejemplo, en mi feed la etiqueta de temporada, por ejemplo. Esta es la temporada. Si Apple no la entiende. Quiero decir, Apple tiene su iTunes 2.season y se la tengo que meter esa y la tengo que meter la de Podcasting 2.0 para que las distintas aplicaciones funcionen. Entonces, en ese aspecto, sí que es verdad que mientras Apple no añada más cosas, pues seguirá siendo cosa de 4 frikis. Claro, pero eso es que a lo mejor al resto no le importa. Le dan absolutamente igual. Entonces, los 4 frikis que le interesan sí que van a saber que existe y tenerlo y utilizarlo, pero el resto, pues a lo mejor ni se han enterado. Nos lleva pasando toda la vida con el feed RSS. Que la mayoría de la gente que escucha podcast le dices feed RSS y ¿de qué me estás hablando? Si yo escucho por Spotify. Lo que Spotify quiere.
Bueno, pues oye, cuando les dices, no, mira, escucha esto, mira, es que se puede hacer estas cosas y te dicen, anda, fíjate, pues oye, poco a poco, yo qué sé. Mira, pero es que nosotros además contamos, has hablado de hosting que lo soportan, aplicaciones que lo soportan. Al final esto es una cuestión de volumen. Para los hosting parece, no quiero pasarme de listo, relativamente fácil implantar todo esto. Pero por otro lado, las aplicaciones, sin embargo, parece que les cuesta muchísimo más. Porque yo hubiera pensado que antes de que Apple Podcast incorporara transcripciones o cualquier otra etiqueta de Podcasting 2.0, lo iba a hacer Pocket Casts, que es una aplicación multiplataforma con cambios empresariales, es decir, una aplicación propietaria que busca una rentabilidad en ese sentido, pero que siempre ha estado muy cerca del podcaster y del oyente. Por supuesto, ninguna esperanza con respecto a Overcast, ¿vale? Porque Marco Armen trabaja menos que el sastre de Tarzán. O sea, eso lo tengo clarísimo. Se lo tendrá que hacer alguien, porque él no lo va a hacer en absoluto. Y con estas tres aplicaciones estamos juntando a lo mejor el 75% de reproducciones de un montón de podcasts. Entonces, lo que yo me planteaba durante mi travesía del desierto todo el rato era, ¿esto para qué? La mayor parte del tiempo que yo he estado haciendo transcripciones en este último año natural, en estos últimos 12 meses, solo había una aplicación de entre todas las que usaban mis oyentes que era compatible con eso. Y es Podcast Addict. Que es la que utilizo yo. En Android. Cuando los usuarios de Android son una gran minoría, ¿vale? En lo que es mi público, sí. Mi público. Entonces decía, es que encima estoy trabajando para los androides. Esto es una cosa terrible. Pero bueno, he seguido ahí pues por... a ver, no por SEO, ¿eh? Me decía Carlos Cámara, no, porque esto tú lo pones en tu web y... que va, en absoluto. La web sigue exactamente igual que hace un año. No tiene ni una visita más ni una visita menos, ¿no? Eso lo tengo clarísimo, que el SEO son los padres. Pero al final todo este trabajo, como tú decías, están metiendo, Roberto, la temporada en el campo de Apple y en el campo de Podcasting 2.0. Y al final, ¿para qué? Porque somos frikis, porque nos gusta esto, pero si no, no hay justificación a todo este trabajo. Silencio. Yo ya he dicho, al final no es tanto las aplicaciones, sino lo que tú puedes sacar de ahí. Entonces, yo de momento las estoy haciendo porque me cuesta poco y estoy intentando que me cueste menos incluso. Si consigo automatizarlo para que entre dentro del flujo que hago para publicar, pues lo va a hacer solo el ordenador, como quien dice. En el momento en que te cuesta un poco más de lo básico, no voy a dedicarle más tiempo. Ya bastante le dedico a un hobby que no me aporta más que una satisfacción personal. Claro, en mi caso me ocurre algo parecido. Lo que pasa es que, pensando, decíamos antes, las notas no se las lee nadie. Yo tengo un oyente que las lee. Oh. Una oyente, ¿vale? Solo por ella, pues ya merece la pena. Quiero decir, tengo un oyente que por accesibilidad le da un plus, porque utilizará una herramienta que yo ni conozco para escuchar podcast. Pues oye, pues por ese oyente, pues si es darle un botón, si tengo que dedicar 10 minutos, no. Pero si es darle un botón, yo creo que merece la pena. Sí, pero es que nunca darle un botón. Desde que estáis en esta movida del podcasting, ¿qué cosas son realmente darle un botón? ¡Ninguna! El transcript son dos botones. Es que hasta eso lo tienes que dar 2 veces. O sea, que fíjate, es una cosa terrible, ¿no? Y luego hablabas de... Sigo en el argumento de Roberto, que no lo esperaba de ti, de Apple es buena y quiere estar con la comunidad. Este Apple Podcast no es el Apple Podcast de antes. O sea, este Apple Podcast no es de cuando James Ox era el líder y se paseó por toda Europa y por todo el mundo y nos dijo literalmente cuando le pedimos monetización, nos dijo Apple jamás va a ganar dinero con el podcasting. No, esa Apple ya no es. Esa Apple ya no es. O sea, ahora, literalmente, cada vez que te encuentras con ellos, bien sea en encuentros personales o bien sea en seminarios, un 75% del tiempo lo están dedicando a darte la chapa con que lleves allí tu podcast premium. Pero y además con unos niveles de vergüenza increíbles. No, mira, yo es que lo tengo en mi web. Lo tengo en mi web y entonces, claro, allí tengo un acceso, no sé qué, es decir, una cosa absolutamente razonable. Y te dicen, no, da igual.
tú dices, si nosotros no te pedimos exclusividad, y yo pensando, como que yo te la iba a dar a ti, Carmela. Digo, y me dicen que lo que puedo hacer es ponerlo en Apple Podcast y ofrecer menos. Es decir, que si los usuarios que acceden a través de la web tienen, como es el caso de Weekly, el podcast y unos vídeos y un no sé qué y un jamón con chorreras, pues que yo ofrezca dentro de Apple Podcast a un precio inferior. Que está bien, desde el punto de vista de ellos como propuesta está bien, pero me sorprende hasta qué punto persiguen con ese tema. E insisto, me voy el otro día a un seminario sobre todas estas cosas de las transcripciones. 75% del tiempo hablando de cosas genéricas y de los podcast premium. Por alusiones. Yo no he dicho que Apple sea buena, igual que no lo diría de Google, etcétera. Pero Apple, Google, etcétera, están formados por personas. Y ahí hay personas buenas. Entonces es lo que digo. Al final, seguramente todo el tema este de transcripciones fue porque le llegó un mail de un señor de Murcia de, oye, ¿por qué no estáis poniendo aquí las transcripciones? La pobre gente que no puede leer. Bueno, pues todo ese trabajo de decidir cómo se hace, cómo lo hacen y tal, lo hicieron ingenieros. Y luego llegaron los de ventas a ver cómo lo vendían. Y esa es la gente con la que tú has estado en esa reunión, la gente de ventas al final. No has estado con los ingenieros que han montado el invento. Entonces, al final, una empresa son una serie de departamentos que van peleando entre ellos. Y los de ventas tienen su importancia. Pero bueno, pues al final tienes que pelearlo ahí. ¿Y no llegarán a poner anuncios? ¿Que no llegarán a poner anuncios? A poner anuncios. Eso es más complicado. Eso es más complicado. En su momento Apple sacó una plataforma de anuncios para pelear con Google, ¿no? ¿La quitaron al final? No tienen nada de eso. A ver, yo podría pensar en que pudieran hacer algo como lo que hay en la App Store. Es decir, en la App Store permiten a los desarrolladores pagar por anunciarse. Entonces, pues hay un sistemita ahí de palabras clave, de no sé cuántos. Pues mira, yo me quiero anunciar en las búsquedas o yo me quiero anunciar en la página principal de mi categoría. Tal. Sí, yo como Amazon mucho o algo así, ¿no? Sí, vería a Apple haciendo algo así, que es algo que, por ejemplo, Overcast de Marco Arment ya hace con un éxito económico inusitado. Claro, en un mercado centrado en Estados Unidos, que es en el que él trabaja. Yo llegué a anunciar promo podcast en Overcast. Hace ya mucho tiempo. Estuve también tentado de anunciar algunos otros podcasts de los que tenía entonces en otras categorías, pero el precio era inasumible. O sea, a cómo estaba la cotización para, por ejemplo, promocionar bacteriófagos o los podcasts de educación que yo en aquel momento tenía en Emilcar FM, no se podía, o sea, era implanteable por mi parte. Y hace poco volví a entrar para ver cómo estaba el tema y el tío, me parece que razonablemente, ha quitado por completo los anuncios internacionales. Es decir, no admite publicidad que no sea de podcast que estén en inglés. Porque sabe, evidentemente, no quiere engañar a nadie. Él no quiere trabajar, pero engañar a la gente tampoco. Entonces, sabe perfectamente quién son sus usuarios y qué idioma hablan y qué posibilidades de que un podcast en español que pague publicidad vaya a obtener los clics que además él no promete, pero sí dice, un anuncio aquí está llevando de media no sé cuántos clics y de media no sé cuántos suscriptores. Que es lo que las plataformas de anuncios te tienen que mostrar, ¿no? Sí veo a Apple haciendo algo así, en un momento dado. Se me ha ocurrido, ya lo tengo. A ver, Me venga, he iluminado. Vamos. Lo que va a sacar Apple va a ser una core touch fee en la que nos va a cobrar un dinero básico por tener nuestro podcast y tener transcripciones. Sí. Y que procese el feed. Está clarísimo. Es siguiendo su actual tendencia. No sé. ¿Pagaríais por tener vuestro podcast en Apple Podcast? Bueno, pero es que eso ya se puede hacer, ¿eh? Ahora mismo tú en Apple Podcast tienes una cuota de... es poco, ¿eh? Me lo voy a inventar. 25 euros o... No, lo mismo son 100. Algo así al año. 100 no, porque 100 es lo de los desarrolladores. Para tenerla de pago, para tener podcast de pago. Sí, pero es que hay más. Y es que, bueno, ahora las cosas han cambiado, pero cuando salieron los podcasts de pago, esta cuota que tú tenías que pagar te permitía tener los podcasts de pago porque es que los podcasts tú los tenías que subir a Apple Podcast. Tantos años diciendo esto de he subido mi podcast a Apple Podcast y ahora era real. O sea, tú tenías que subir el MP3 a Apple Podcast, ¿no? Y entonces, claro, Apple estaba haciendo de hosting de tu podcast. Entonces,
liberalizaron eso, llegaron a acuerdos con las empresas de hosting e hicieron que a través de un hechizo que he sido incapaz de entender, tú tengas tu podcast en rss.com y luego te vas a tu panel de control de Apple Podcast, le metes un número del demonio y ¡plam! Ya está hecho. Pero todavía podrías, si quisieras, estar hospedando tu podcast en Apple Podcast, pero ya tengo la duda de si sería un podcast gratuito o tiene que ser por narices un podcast premium. Porque es que si no, un hosting ilimitado por 20 euros al año, parece como mucho chollo, ¿no? No sé. Hombre, tiene sentido si lo que dices tú, si es solo para los podcasts de pago. Si no, no le veo mucha historia. Y yo es que todo, desde el principio cuando hablamos de transcripciones, obviamente, no, a lo mejor no deseo, pero si es para meter anuncios, seguro que se apunta. Sí, lo que comentaba al principio, al final. Esto ya es maldad supina. No, esto sí que no creo que lo haga Apple. Bueno, Apple, claro. Pero sí podría tener ese sentido. ¿Tú crees que esto lo hace Google en YouTube? ¿Que los anuncios que se ven en YouTube tienen que ver con el contenido del vídeo? Porque Google está haciendo subtítulos de los vídeos desde hace muchísimo tiempo. YouTube yo no es una plataforma que consuman demasiado y no lo sé. A lo mejor tiene otras formas de hacerlo y han desarrollado otras formas a través de los títulos, las descripciones, los usuarios que consumen contenido parecido, que a lo mejor no han necesitado de las transcripciones, pero no me parece descabellado. Yo creo que es un peso más que está en su algoritmo, ¿eh? Al final, lo que tú has dicho, utilizas los títulos, utilizas las palabras clave, utilizas tal, y aparte, pues lo que puedas sacar de la transcripción, que será un peso más a la hora de decidir qué episodio, qué anuncio te pongo. Y a veces te pone un anuncio que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo para ver qué tal lo recibes, ¿sabes? Bueno, yo creo que no quiero decirlo peyorativamente, sino positivamente, hemos divagado suficiente sobre todo este tema. Creo que hemos ordeñado lo máximo que se puede ordeñar este asunto. Y al final lo único que desear es que no sea nada de esto. O sea, que realmente sea una cosa pues naif, ¿no? De venga, vamos a dar accesibilidad, que era lo raro, ¿no? Yo empezaba diciendo esto. El email ese que dice Roberto y que yo les escribí como 2 semanas antes de que anunciara lo de las transcripciones, evidentemente no fue por eso, yo les decía que me extrañaba que una empresa con la trayectoria de accesibilidad de Apple no tuviera transcripciones ya. Y bueno, pues al final las han tenido y de todo este debate hemos excluido necesariamente el tema de la accesibilidad, porque eso creo que ninguno de los que estamos aquí, ni nadie, lo puede poner en duda, pero el resto de utilidades pues están ahí, dan para mucho debate y para mucha conspiración. Pero yo creo que Remata. El tema de la accesibilidad es la excusa, es el típico hacerlo por los niños, ¿sabes? El mal. Lo hacemos por los niños, ¿no? Ya. Nadie piensa en los niños. Sí. Bueno, vamos a cerrar nuestro debate prestando un servicio a la comunidad, en este caso a la comunidad de Promo Podcast. En el capítulo 288 de Weekly, que es mi podcast premium, publicado el 8 de marzo, yo me quejaba, o sea, es increíble, la gente de Weekly paga por escuchar mi podcast, entonces yo me dedico a llorar en mi podcast. O sea, es gente que paga por escucharme quejarme a veces, ¿vale? Y están ahí pagando como cabrones, estos 2 señores en concreto. Y son los mejores episodios. y yo decía en su momento que me dolía un poco, siendo yo un podcaster tan maravilloso, tan importante y tan relevante en la historia del podcasting hispanohablante, que cada vez que quiero sacar algo de podcasting, alguna cosa, algún productito, algún lo que sea, que no veo dónde están las hordas que me adoran. No lo veo por ninguna parte. Y ponía ejemplo mi newsletter de podcasting, por ejemplo, y el número muy contenido de suscriptores que tiene. Ahora mismo, en el día en el que estoy grabando esto, he sacado una edición y son unos 500 suscriptores en total, cuando mi newsletter de tecnología, productividad y lo que me pasó el domingo en el mercado tiene casi 2.000 suscriptores. Y me quejaba. Yo decía, bueno, no es nada que nadie me pueda solucionar y yo lloraba, pero simplemente escucharme llorar. Y decía Enoch, aquí presente, decía, desde el cariño. Ya al empezar ya se notaba el afecto. Si no creas contenido en formato podcast sobre podcasting, ¿cómo quieres atraer a podcasters?
Y yo le decía, Promo Podcast no cuenta, esta casa donde estamos ahora. Y me decía que es peor, claro, la respuesta. Esa pregunta te la dejo a ti como consultor de podcasting. ¿Es suficiente un podcast trimestral para conseguir mis objetivos? Esto ha sido hacer daño aquí. Se ha notado tanto. Sí. Entonces, claro, me he dado cuenta de que... me he dado cuenta, fíjate, de una cuestión, y es... hay muchas diferencias entre Víctor Correal y yo. Hombre, una que a Víctor ya no le pago, y a ti sí. Hay dos que saltan a la vista, que no son tan privadas. Dos que saltan a la vista. Uno es la melenaza que tengo yo. ¿Vale? Que eso tampoco es culpa de nadie. ¿Vale? Porque uno tiene el pelo, como Roberto se señala, uno tiene el pelo que le viene en el código genético. Y otra es que yo soy del Madrid y él es del Barça. Que a lo mejor esto también va en el código genético. Que se me escape. Yo soy del Madrid porque mi padre me hizo del Madrid. Pero bueno, chuminadas aparte. La diferencia es que él se vanagloria de experimentar y además lo pone a gala en sus podcasts. Me dice, yo siempre estoy experimentando formatos y a mí como oyente eso me gusta. Y para mí, experimentar, cambiar de formato ha sido siempre, más o menos, un sinónimo de fracaso. Cuando yo llegué a esta versión actual de Promo Podcast, a esta versión, este podcast, era porque estaba viendo que el podcast mensual de Promo Podcast, que tampoco era un disparate mensual, quiero decir que menos, no podía, no tenía estímulo, no me agradaba el momento de grabar, era como mucha obligación. Tuve la idea de hacerlo trimestral y en cuanto hice 2 capítulos estaba como en casa. Y luego aparte a cierto sector del podcasting, ¿no? A cierto grupo de oyentes le gusta. O sea, ¿por qué? Porque le gustan las sobredosis, ¿no? ¿Cómo? 2 horas escuchándolo de podcasting, no, ¿por qué no 3? Claro, entonces yo he llegado a un momento en el que es como un sitio de comodidad. Comodidad mía y comodidad de cierto sector de la audiencia que me parece relevante, ¿no? Pero claro, luego por otro lado, como dice Enoch, están mis propias enseñanzas. Si yo quiero estar en contacto, tener un grupo de seguidores más activo, una pequeña comunidad en el formato que sea, en torno al podcasting, no se puede conseguir sacando un podcast trimestral. Roberto, échame una mano. Di que sí. No. Di que está bien. Di que está bien lo que estoy haciendo. A ver, la verdad es que no ha sido muy certero en sus apreciaciones. Y es verdad una cosa de las que decías, y es que al final, si te aposentas en el mismo formato, o sea, si siempre haces lo mismo, vas a tener a una gente que te va a seguir, obviamente, pero no tienes repercusión. Quiero decir, algunas veces cuando más ruido se ha hecho es cuando alguien ha hecho algo que no se esperaba de él, como quien dice. Y de repente, pues a la gente le sorprende y pues al final es como funciona, ¿no? Pues se comenta con los demás y descubres algo nuevo. No sé, así me viene a la cabeza pues cuando Mespaznar cambió la forma de publicar su podcast, ¿cómo se llama? De Crónica Negra. Uh-huh. Cambió y pasó de ser público a ser medio privado. Digamos que dejó una serie de episodios antiguos sí, bajo pago y tal. Y eso causó un mogollón de revuelo. Y al final, ese revuelo pues trae movimiento también. No sé si eso es un poco en ese sentido lo que te referías. Sí, pero no sé si... yo ya he dicho que a mí me pasa, pero no sé si os pasa a vosotros. O sea, yo veo a Víctor que cambia de formatos, ¿no? Que experimenta. Y lo hace siempre con esa intención de dar un giro, ¿no? Pero no porque sienta que lo anterior no le encaja, que es al final lo que estoy haciendo yo siempre. O sea, cuando yo cambio un formato es porque el anterior se me hace pesado por la incomodidad y no llego al cambio por la evolución. No sé tu experiencia, ¿no? Al respecto, si tú has sido fiel en tus formatos o qué es lo que has hecho. A ver, lo primero decir que sí, estoy de acuerdo. O sea, no me retracto de lo que dije, ¿vale? De lo que escribí. Ay. Pero, y de hecho a mí Promo Podcast me encanta. Yo soy de los que dame 3 horas, por supuesto. Uh-huh.
pero a lo mejor hay que introducir pues más contenido en otros formatos, a lo mejor lo que te cansaba era cómo lo estabas haciendo y puedes encontrar otra solución que no quite el promo podcast de ahora con el formato de ahora, ¿vale? Sí. Eso se podrá explorar o eso tienes que ser tú. Yo en mi ADN, creo que esto también viene genético, yo también soy de la idea, que cuando cambio me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho cambiar de formato, cambiar las cosas, me cuesta muchísimo. De hecho, yo tenía un podcast semanal, tardé 3 años en hacerlo diario, ¿vale? Y sabía que iba a ser bueno, pero 3 años en hacerlo diario. Entonces, yo no sé el formato de Víctor, no sé si te va a salir bien o no tengo ni idea. Para mí, es que de verdad es que no tengo ni idea. Yo lo que pienso es en el público objetivo que tú quieres conseguir o que tú quieres captar o que quieres fidelizar y cómo hacer para conseguir tenerlo fidelizado, captado o lo que sea. Pues yo pensaba a lo mejor si has creado este nuevo episodio de los viernes con que lleva un pago, no sé cómo es, porque yo ahí en el diario yo no te sigo. El Emilcar Daily Premium. Emilcar Daily Premium. Sí. Pues a lo mejor hubiera metido ese episodio de podcasting. Estoy pensando en tu tiempo, en tu, ¿sabes? Que obviamente todos tenemos nuestras limitaciones y nuestras circunstancias. Pero para mí hubiera sido acorde a esa estrategia de conseguir esa notoriedad o mantenerla dentro del podcasting, crear ese contenido para ese día, por ejemplo, y hacer un podcast semanal, pues me parecería muy buena estrategia. Que fuera de 10 minutos, me da lo mismo, o de 5, pero algo. Porque para mí, no sé si lo dijiste tú alguna vez, que una vez que pasa el mes, ya olvídate, el oyente ya ni se acuerda. Sí. Cuando le llega, de repente dice, anda, que ya han pasado 3 meses. Tengo esa sensación en determinados podcasts. Porque, por ejemplo, están Los Sotorromanos, otro podcast de los que yo hago, es mensual y ahí está la gente como los pollos en el nido esperando que le caiga, ¿no? Pero también es un formato muy concreto, con un tipo de enganche muy concreto. Es decir, son cosas que no puedes prever a priori, ¿no? O sea, voy a hacer un podcast con mis colegas, va a durar 2 horas, lo voy a sacar cada mes y la gente lo va a amar. Esas cosas no funcionan así, ¿no? Y creo que los tres tenemos suficientes proyectos en marcha y pasados como para saber que al final solo ocurre lo que quiere la audiencia. Yo, en este sentido de formatos, por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo Sune. Sune tiene su podcast Quiero ser podcaster y el Quiero ser podcaster premium, al cual estoy suscrito. Él tenía una membresía y dijo de podcast, me lo llevo a Mumbler, me quito el Restring Content Pro y la madre que parió al WordPress. De hecho, hizo un podcast hablando mal de WordPress y diciendo lo mucho que lo odia. Y ya está. Y me gusta mucho, pero claro, es un formato tan Sune que yo no lo puedo ni siquiera pensar. Mira, os voy a cantar las fechas de publicación de los últimos capítulos. 16 de febrero, 21 de febrero, 25 de febrero, 4 de marzo, 8 de marzo. Este es de los libres, de los gratis, no de premium. Vuelve al premium. 10 de marzo, 18 de marzo. Él ha comentado alguna vez en el podcast o como que es semanal, pero no es semanal. O sea, él realmente de pronto coge el micrófono y dice, acaba de salir el estudio de podcast de no sé cuánto. Te lo leo yo para que tú no te lo tengas que leer, te lo interpreto. Y tira un podcast. Luego, aparte, como él trabaja en esto, porque él se ha hecho un podcaster profesional y trabaja en producción de podcast, claro, tiene un montón de movidas de contenido que contar todos los días. Y a mí es un contenido que me encanta el que hace, pero muy suyo, muy de él. O sea, yo no podría hacer, aparte de que me falte, digamos, ese bagaje de que no soy productor de podcast profesional y no tengo chascarrillos que contar continuamente de de las perrerías que me hacen los clientes, pero es que es un estilo tan suyo que no puedo copiarlo y me gustaría poder llegar a una cosa tan fresca, pero no, yo soy en general más plomizo, como bien sabéis. A ver, yo también pago Sune, ¿eh? Entonces, y también me encanta y llevo también tiempo. Pero bueno, a lo mejor tienes que buscar tu formato y tu forma, porque obviamente si no lo disfrutas, no va a continuar y durará lo que dure por la cabezonería que te haga cuando lo saques.
pero tendrás que buscar el formato que a ti te guste. Roberto. A ver, yo es que ahí poco os puedo ayudar porque al final yo no hago tanto podcast por los demás como por mí mismo. Quiero decir, lo hago porque no me puedo callar. No, lo tengo en la cabeza y necesito sacarlo. Pero lo que sí que creo es que al final tú encuentras un formato y encuentras una forma de contar las cosas y unas cortinillas, lo que sea, todo, ¿no? Te lo vas preparando y al final utilizas lo mismo porque tardas mucho menos. O sea, por eficacia, porque en el momento en que tienes las cosas preparadas, todo va más rodado. Ya te puedes poner delante del micro y sabes cuándo tienes que decir las cosas, cómo tienes que decirlas y sale solo. Y en el momento en el que te planteas cosas, cuando quieres cambiar, cuando de repente dices, estaría bien que es hacer el episodio, pero en plan como si fuera una audioserie. Voy a hacer un... Y en el momento que te planteas esas cosas, empiezas a hacerlas y siempre te das cuenta de que todo lleva más tiempo del que tú te has pensado. Sí. Entonces, muchas veces no las haces o no llegas a hacerlas porque no te da la vida o porque no te compensa directamente. Entonces, cambiar, sí, creo que es interesante, sobre todo por lo que decía, al final siempre y cuando mantengas el estilo, lo que tú decías hace ahora un minuto, Sune es Sune y da igual que esté haciendo el de Quiero ser podcaster, que está haciendo de los mensajeros o tal, es él. y vas a escucharle porque es él. Y Víctor, pues una vez te hace de repente una especie de audioficción y luego te viene con una entrevista y no sé qué, pero sigue siendo Víctor. Y sabes las preguntas que va a hacer y sabes cómo es y las reflexiones que va a hacer. Entonces, bueno, pues un poco por ahí. No sé si he aportado algo a la cinta. Me ocurre una cosa con los formatos y también me pasa mucho cuando asesoro a clientes. Yo no me dedico a esto full time como Sune, pero algún cliente sí me pasa por delante cada X tiempo. Y es que yo siempre he comentado, por regla general, en los cursos, no ya clientes particulares, sino en cursos de podcasting, que tener un formato para tu podcast está muy bien. Un formato, digamos, concreto, con sus secciones. ¿Por qué? Porque luego solo tienes que rellenar los agujeros, ¿no? Cada vez que te pones, como tú ya lo tienes preparado de antes, simplemente vas a un fill in the blanks, que se decía en los exámenes de inglés de cuando íbamos al colegio. En ese sentido, para mí es muy fácil en Promo Podcast, después de 3 meses, hacer una primera sección técnica con cuestiones de, oye, esto pasa en el podcasting, o esto he hecho yo, he hecho tal migración y la he roto, no sé qué historia, entrevistar a alguien también preparándome la entrevista, no sé cuántos, y luego debatiendo aquí con vosotros o con quien toque temas de tal. Pero este tipo de formatos, digamos, ya preestablecidos, tienen otra parte mala, y es ¿qué cuento en esta sección? O sea, en su momento, cuando definí el formato, me parecía todo esto muy lógico, pero ahora me cuesta rellenar los huecos, ¿no? Pero, sin embargo, la gente espera que yo hable de fútbol femenino y fútbol amateur, pero es que hoy no tengo nada de fútbol amateur que contar. ¿Cómo lo hago, no? Y hay veces que el propio formato creado para ayudarte te está maniatando. No siento eso con Promo Podcast, como ya digo, para mí sigue siendo una cosa muy cómoda, pero a la hora de intentar hacer caso a Enoch y aumentar la periodicidad de Promo Podcast, volver a lo de antes, pues me encuentro con eso, con que tengo el impulso natural de querer establecerle unas secciones, pero la experiencia ya me dice que eso, contrariamente a ayudarme, puede ser malo. Pero ese miedo, el horror vacui, ¿no Sí. te ocurre también con el diario, con el daily? No. Porque tienes más contenido, porque te lo digo porque a mí me pasa, porque yo hay semanas que tengo 200.000 noticias que comentar, porque mi podcast diario es de opinión, entonces normalmente suelen ser noticias, y hay semanas que es que me las veo, me las deseo y no tengo imaginación y digo, ¿qué narices hablo yo para mañana? Sí, alguna vez me pasa, pero no es lo habitual. Es decir, yo al final, para mí el daily es 1 hora, básicamente, y yo cuando no tengo un tema claro del que voy a hablar, como por ejemplo el daily de mañana, vale, estamos grabando esto 21 de marzo, ¿no? Pues el de mañana, del día 22, viernes, encima premium, tengo que lucirme. No, tengo que lucirme, no, para mí son todos iguales. Pero no tengo temas, pero no me preocupa. No me preocupa porque sé que me voy a poner a revisar los feeds, noticias que hayan salido, y que a lo mejor ninguna de esas noticias, sino algo
que yo he hecho alguna experiencia propia, va a salir ahí, ¿no? Son muchos años y tengo muchos recursos, pero claro, en el podcasting, claro, la verdad es que también podría hacerlo, pero Claro, no sé, era justo lo que te iba a decir. no sé por qué no me sale. Es aumentar el feed de noticias de podcasting o de cacharreos de podcasting o de cotilleos de podcasting. Sí, lo que pasa es que, mira, hay tanta burria irrelevante Sí, eso en es este mundo. Yo cuando empecé a hablar, a crear este debate, yo comenté que quería debatir con los invitados noticias que fueran realmente relevantes. No las 6.000 que salen todos los días en las 10.000 newsletters de podcasting, sino noticias que luego tú escucharas ese podcast de hace 3 meses o de hace 6 meses y dijeras, hostia, ya allí, fíjate, estaban equivocados, pero el tema, y la mayoría, no siempre, ¿eh? La mayoría de las veces lo he conseguido, porque también es cierto que en el debate hemos tocado temas que yo pensaba que iban a ser importantes y que luego han sido nada, ¿no? Entonces, claro, es que ahora mismo yo te diría que hay más ruido en el mundo del podcasting que en el mundo de Apple. No, Roberto mira hacia abajo y dice, no, eso no es posible. Son muy parecidos. Pero no te iba a decir que al final es lo que decía y se trata de cambiar el formato. Pues a lo mejor el tema es mantener estas reflexiones en común 4 veces al año y entre medias hacer una columna o ¿sabes? Una cosa tuya corta de X tiempo y que salga cada 15 días, cada mes. No sé, eso ya te lo tienes que meter en tu proceso de trabajo y tal, porque es un curro, obviamente. Sí. No, y además esto que decías tú, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo porque ha coincidido justo esta semana que estamos grabando. No voy a dar nombres porque voy a hablar mal, de un estudio que se ha hecho, que Sune lo ha puesto de vuelta y media, con razón, y al día siguiente lo he escuchado en el típico podcast diario que nos cuenta las noticias del podcasting que todos escuchamos. Y lo he escuchado como una nota de prensa que han pasado y ellos lo han leído y a correr. Y claro, yo que ya había escuchado la guarrería de estudio que era, dices, pues ahora ya sé, pero a cualquier persona que esté escuchando esto sin tener ni idea, sin tener referencias, se va a comer lo que le han querido desde la empresa vender con ese estudio. Entonces, ahí te apoyo 100%. Pero no sé, la idea esta de la opinión o la columna, pues a lo mejor también es interesante para darle una vuelta. El último estudio de podcasting que me ha caído delante de los ojos ni siquiera es ese que tú comentas. Que es que el podcast de Sune comentando ese estudio es de 18 de marzo y estamos a 21. ¿Vale? Hay otro que dice que los oyentes de podcast consumen más comida a domicilio que el resto de seres humanos. Lo he escuchado, sí. Disculpadme, lo siento, Apple Podcast. Tócate los cojones, María Manuela. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el mundo es así? O sea, si fuera verdad, por lo que sea, ¿cómo esto puede ser relevante en este mundo? O sea, este es el nivel ahora mismo de estudios, sí. De estudios y de ruido en torno al podcasting. Porque tú pones en tu tal podcasting y ya sabes que va a haber ahí un montón de peña interesada. O sea, te lo juro, están dejando... Los rumores del nuevo iPhone se están quedando en mantillas con esto. Los rumores del nuevo iPhone, el que sale en septiembre, que debutan ya en este primer trimestre. O sea, hay un trimestre de descanso. Sale un iPhone nuevo el 20 y pico de septiembre, el 12 de septiembre. El último trimestre es de pausa, ¿vale? La gente la ve fumándose un cigarro así apoyados en las paredes. Y en cuanto pasan los Reyes Magos, ya están saliendo los rumores del próximo iPhone. Eso no tiene nada que ver. Se queda en mantillas comparado con lo que estamos viendo en el podcasting. Y claro, yo no quiero centrarme en esas cosas. Sí, es muy difícil separar el grano de la paja. Y informar de cosas relevantes. Exacto. Por eso digo que no tiene sentido meterte en tema de noticias. Lo que tiene sentido, además, si tú que estás vendiendo es una imagen personal o lo que llaman marca personal y tal, pues una reflexión al final. Lo que tú puedes aportar sobre ese mundo. Por todo el tiempo que llevas aquí metido y todo lo que has probado, todo lo que conoces, etcétera, etcétera. Pues sí, algo tengo que hacer para que no me corten la cara
por ahí cada vez que me quejo. Pero desde el cariño. Desde el cariño, desde el afecto, sincero. Por Claro que sí. supuesto, faltaría más. Sí, no sé, voy a utilizar... claro, este podcast que estáis escuchando ha salido 31 de marzo, domingo de resurrección. ¿Acaso poético? No lo sé. Y sí, bueno, puede ser un momento interesante aprovechar este impasse también de algunas de mis publicaciones para darle una vuelta a esto porque es que además me apetece. O sea, me gusta mucho este promo podcast que estoy haciendo, pero me apetece tener más presencia. Como digo, no me veo capaz de hacer lo que hace Sune, pero sí querría hacer lo que yo puedo hacer. Y voy a ver cómo termino de encajarlo. Muchas gracias por la sesión de consultoría. Tenéis invitados fiscales, por favor, pasadme la factura correspondiente. No, muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Roberto. Roberto, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm promo podcast. ¿No? ¿Esto qué es? El horror. Ahora. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de Promo Podcast, al cual puedes acceder a través de emilcar.fm/discord. También me puedes encontrar en Mastodon, @emilcar, @emilcar.social y en otras redes sociales. No olvides suscribirte a mi newsletter de podcasting, Sujétame el Micro, entrando a su web sujetameelmicro.com. Un saludo y no olvides recomendar el Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.